Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? Para comentar un poquito lo que pasó el día de ayer, ¿no? En la audiencia de la vicepresidencia de la vicepresidenta de la República. Finalmente creo que a la quinta fue la vencida. Hagamos el ejercicio de memoria. La primera audiencia fue el 29 de noviembre, luego se convocó para el 5 de diciembre. La del 5 de diciembre no se pudo instalar por pedido de una de las partes. Luego para el 9, tampoco se pudo instalar por pedido de una de las partes. Luego tuvimos la audiencia del 16, que tampoco se pudo instalar, y la audiencia de ayer, día 18. 5 jornadas, a la quinta fue la vencida, y ayer se cerró la audiencia de la acción de protección solicitada por la vicepresidenta de la República en contra de la resolución del Ministerio de Trabajo que supuso una sanción de suspensión contra Verónica Abad de 150 días, lo cual ha generado mucha polémica y una gran discusión. Y creo que a esta hora cabe los balances, ¿no? Y apoyarnos un poquito en los criterios de conocedores en la materia. Quiero partir el comentario con dos expresiones, o tres expresiones en realidad, de tres juristas que opinaron ayer en el contexto de su evaluación, su balance sobre el desarrollo de la audiencia. María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia. Qué difícil hablar de una cultura de legalidad cuando los funcionarios que deberían ser los custodios de la Constitución y la ley son quienes primero las atropellan. Roberto Calderón. Y cuando alguien evidencia los atropellos, en lugar de enmendarlos, la respuesta es buscar destruir su reputación. Jorge Luis Mazón. Tenga piedad, señora jueza. Ya deje de preguntar a la señora en qué artículo está la sanción. Estudiantes de Derecho aprendan. El ejercicio de la profesión de abogado demanda tener sentido de la dignidad y el ridículo. Yo creo que estos tres mensajes de tres juristas a manera de evaluación grafican, evidencian lo que ha ocurrido a lo largo de estas 5 audiencias que no han sido consecutivas. Ha sido un proceso muy complejo, atropellado, con algunas suspensiones y por supuesto con este tipo de situaciones que en el balance lo que nos reflejan es que el Ministerio de Trabajo no tiene la película clara. No existe norma jurídica. Esa es la evaluación de lo que ha pasado en estos días. No existe norma jurídica a través de la cual se establezca una sanción de suspensión de 150 días por la vía de un sumario administrativo en contra de quien ejerce la vicepresidencia de la República. Y esa es una posición que aquí la hemos sostenido permanentemente en este espacio. Podemos tener un montón de criterios desde lo político ideológico. Yo mismo he expresado mi opinión al respecto. Ustedes me han escuchado a mí y por eso, claro, los que me aplauden con una opinión luego me critican y me sacan el aire por opinar de otra manera. Y a la inversa en otro sentido. Pero desde lo político yo tengo una posición clarísima, la he expresado. Las declaraciones de la señora Abad han sido un riesgo desde lo político, han evidenciado una actitud de conspiración y yo ratifico esa actitud. O sea, la señora piensa que se va a quedar al infinito en el gobierno, o se va a quedar gobernando varios meses, o se va a quedar gobernando varios años, y no entiende que debería ser una presidenta encargada por un mes, y pretende generar un desbarajuste en la República. Se olvida que después de que finalice la campaña, el señor Noboa volverá al solio presidencial. Y ha hecho una serie de anuncios completamente cuestionables que yo no los comparto y yo sí los critico. Ya, pues mi visión desde lo político, hay gente que le aplaude, hay gente que la felicita, yo no creo eso. O sea, yo pienso en el país, no pienso en los afectos o desafectos políticos, yo pienso en el país. Para eso vamos a ir a las urnas el 9 de febrero y luego, si hay segunda vuelta, iremos a las urnas el 13 de abril. Para eso, esa es la democracia. Una persona que va a estar encargada un mes no puede pretender ejecutar todo lo que ha dicho. Cambiar el gabinete, revisar un montón de cosas. Pero es mi opinión en lo político. En lo jurídico, el gobierno no tiene razón.
yo no he leído un solo jurista serio. Este tal vez es uno de los pocos temas en los cuales casi el 100% de la comunidad jurídica coincide en que no hay argumentos en derecho para justificar, para sustentar la sanción de suspensión de Verónica Abad en su condición de vicepresidenta de la República. Y no lo pudo demostrar ni en su momento. Recuerden ustedes el 29 de noviembre, aquella presentación de un abogado que justamente acudía por delegación del Ministerio de Trabajo, que fue una presentación muy cuestionable, yo diría hasta vergonzosa, porque el hombre tenía prolongados silencios y no sabía qué responder. Finalmente tomó la posta la propia ministra del Trabajo. Y tampoco le pudo responder a la jueza en qué parte está el artículo o la norma que permite una sanción de 150 días en contra de la vicepresidenta de la República. Por ejemplo, Ecuavisa ayer publicaba: la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no pudo contestar en qué norma consta la suspensión por 150 días que se impuso a la vicepresidenta de la República. Diario El Universo, en la nota que previamente dio lectura Belkis: vamos a conocer el resultado de esta acción de protección en la víspera de la Nochebuena, el 23 de diciembre a las 11 de la mañana, o sea, el próximo lunes. Y dice El Universo: esto en medio de la confusión con la que se quedó la jueza a cargo del caso porque no obtuvo la respuesta del gobierno, en donde dice que se puede sancionar con 150 días de suspensión y cuál es la falta grave que configura esa sanción. Y si ustedes se toman el tiempo y revisan la integralidad de la comparecencia de la ministra del Trabajo, se van a encontrar con varios espacios en los cuales la jueza le insiste, le cuestiona, le dice que ha caído en una contradicción y no termina respondiéndole las preguntas que hace la señora jueza, queriendo justamente entender de dónde surgió una sanción que es completamente irregular, inconstitucional, ilegal, de suspensión contra la vicepresidenta de la República. La jueza Nubia Vera, en su momento, le dijo a la ministra que se contradijo en su explicación, debido a que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, se refiere a destitución, y citó ese artículo la ministra de Trabajo, y no establece un cálculo del 20,55% del máximo de la sanción. Llegó un tramo que vamos a escuchar este momento. Inclusive, la propia jueza le preguntó a la ministra si es que la vicepresidenta, si hubiese querido, hubiese podido ser o no candidata para estas elecciones. Vamos a escuchar y nos vamos a tomar el tiempo porque es un poco extenso, pero creo que es importante escuchar lo que le pregunta la jueza y lo que contesta la ministra. Vamos justamente con el primer video, por favor. El máximo de la sanción que usted menciona, ¿en qué artículo está? ¿Está en la LOSEP o está en el reglamento y el artículo, por favor? En el 15. ¿Artículo 15 de qué? ¿Del reglamento o de la LOSEP? Porque dice que una vez que se cumple la sanción de los 24, de los 2 años, son habilitadas. Ella no está inhabilitada en cumplimiento del artículo 23 del Pacto de San José. Pero aquí es importante señalar lo siguiente. Queda claro, señora magistrada, que el principio... Porque yo doy lectura al artículo y es contradictorio a lo que usted dice. Entonces, este cálculo del 20% de la sanción de los 2 años, leyendo el artículo 15, no lo encuentro. Entonces, por eso quiero que usted me ilustre, porque realmente... Es que el artículo 86 del reglamento es de lectura abierta. No determina cuánto tiempo imponer. El artículo 86 del reglamento, señora magistrada, que dice que por faltas graves serán sancionadas con suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución. Vuelve con lo mismo en relación al artículo 48 y se impondrá previo a una realización del sumario administrativo. Por eso es que bajo la lectura que yo le he hecho... Doctora, me recuerdo que en la audiencia la dijo yo y que de considerarlo pertinente puede interrumpirme para preguntar. Yo no estoy preguntando, estamos claros que las sanciones son suspensión o destitución. Eso correcto. Todos tenemos claro.
Sin embargo, usted habla de un máximo de 2 años. Yo le pido el artículo para conocer, por eso digo, ilústrese. En la destitución ha sido una constante que cuando un funcionario es destituido, la sanción máxima es de 2 años. Por eso queda inhabilitado en el sector público para ejercer cargo. Pero doctor, estamos hablando de destitución. Por eso digo, ilústreme usted. Porque claro, el trabajo, el sumario se inicia por una falta grave. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo le iniciaron el sumario? Usted dice falta grave. ¿Cuál es la sanción a la falta grave? Me dice 30 días, pero después hace el cálculo del 20.55%, que son los 5 meses. Algo que también usted respondió y que quiero yo hacer la pregunta. Usted dijo que la señora María Verónica Abad Rojas no está suspendida en los derechos políticos. Mi pregunta va, porque ya se acabaron las inscripciones para elección popular. ¿Qué pasaría si la señora María Verónica Abad Rojas hubiera querido optar por una candidatura? ¿Podía o no? Si no, podía ser, claro, podía ser. Los derechos políticos. No, nunca los perdió, podía siempre y cuando hubiese inscrito la candidatura dentro del periodo de inscripción. Y el periodo de inscripción feneció antes del mes de noviembre, cuando inició esta segunda acción de protección. Queda claro entonces, señora magistrada, que el principio de proporcionalidad se debe aplicar en razón de que la Constitución de la República lo establece en el artículo 76, numeral 6. Así también se encuentra establecido este principio de proporcionalidad en el artículo 16 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aquí se ha esgrimido que el principio de proporcionalidad está proscrito. No se puede señalar este tipo de aseveraciones cuando este hecho no es cierto. Decir que el principio de proporcionalidad está proscrito incluso es un ataque a la alta Corte de Interpretación Constitucional, que es la Corte Constitucional que lo aplica recurrentemente, como lo voy a demostrar. La textura abierta de una norma es una indeterminación de propósito, señora magistrada, tal como lo ha definido el filósofo del derecho Hart. ¿Cómo se aplica una norma de textura abierta para un caso, sea jurídico o como el caso que nos encontramos en este momento, que es un caso administrativo? En ambos casos, señora magistrada, los operadores de justicia, así como los sustanciadores administrativos, aplican el principio de proporcionalidad. Esta situación lo que implica que cuando la ley no está en condiciones de resolver por sí misma el conflicto y por tanto permite varias soluciones igualmente correctas, la ley no le impone al juzgador el contenido de la sentencia o la resolución administrativa. Hasta ahí. Nos tomamos el tiempo para escuchar esa parte. La jueza le hace varias preguntas a la señora ministra, que creo que la ministra no termina respondiendo. O sea, sigue hablando de este concepto que me explicaba ayer Staryn Raza. Sí existe el concepto de textura abierta, pero de alguna manera, como lo grafica la señora ministra de Trabajo, queda a su discreción y en ninguna parte de la norma se habla de cuál podría ser la sanción en este caso. De hecho, el jurista Pedro Cornejo ayer escribía igualmente una extensa opinión sobre este tema. No se puede señalar, dice el doctor Cornejo, que existe una debida proporcionalidad y motivación en la sanción impuesta a la vicepresidenta al señalar que se le aplicaron los 150 días de suspensión sin goce de remuneración en función de la aplicación de un porcentaje del total de 24 meses, que se podría establecer con sanción máxima por supuestamente haberse ausentado más de 3 días a su lugar de trabajo producto de su traslado a Turquía. El artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que no le están aplicando, porque lo están aplicando es la LOCEP. Y se olvidan que la señora Abad, vicepresidenta de la República, ella estaba cumpliendo funciones de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Estado de Israel. Entonces uno pensaría que para los funcionarios que están siendo parte del Servicio Exterior, se aplica la Ley del Servicio Exterior. ¿Qué dice el 123 de esa ley?
Dentro de los 30 días subsiguientes al recibo de la orden de rotación o traslado, el funcionario deberá viajar a la sede de su nuevo cargo por la vía más directa. 30 días, sin detenerse en el tránsito más del tiempo necesario, salvo autorización o orden expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, dejará de percibir todas sus asignaciones correspondientes al tiempo de demora excesiva, no autorizada ni justificada, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiera lugar. La ministra de Trabajo, dice Pedro Cornejo, en fecha posterior a los hechos que configuran la supuesta infracción. La supuesta infracción se cometió entre el 1 y el 9 de septiembre, pero el 11 de septiembre, o sea, 2 días después de la llegada de la vicepresidenta a Turquía, expidió el nuevo procedimiento de sumario administrativo mediante un acuerdo ministerial que permite que el Ministerio del Trabajo tramite solicitudes de sumarios administrativos contra servidores públicos que se encuentren excluidos de la carrera del servicio público. Se confunden conceptos, dice el jurista, al señalar que la LOSEP, Ley Orgánica del Servicio Público, al no establecer un tiempo determinado para la sanción, se aplicó lo que se denomina en doctrina como normas de textura abierta, lo cual es inadecuado e inaplicable en este caso, por cuanto este concepto se refiere a aquellas disposiciones legales que no están completamente determinadas o cerradas en su contenido y que dejan un margen para la interpretación. Es decir, son normas que utilizan conceptos indeterminados o vagos, lo que otorga a los jueces, tribunales o autoridades la facultad de aplicar la norma de manera flexible, adaptándola a los casos concretos. Yo creo que ahí nos responde lo que es textura abierta, que sí existe ese concepto, pero es inaplicable en este caso. Lo que se olvida es que la propia Corte Constitucional ha señalado que en todos los casos la infracción debe constar, esta parte es básica, pronunciamiento de la Corte Constitucional. En todos los casos, la infracción debe constar en una ley previa y la apertura del tipo no debe ser tal que deje a la arbitrariedad de quien aplica la norma a la determinación de la conducta sancionable, pues ello además generaría una incertidumbre violatoria de la seguridad jurídica. No es aplicable el artículo 15 del reglamento de la LOSEP, toda vez que hace referencia a los requisitos para la rehabilitación de personas impedidas por haber recibido indemnización o compensación económica por compra de renuncia, retiro voluntario, venta de renuncia u otras figuras similares, por cuanto no tiene relación y no es posible su aplicación en este caso. El artículo 15, la jueza le pidió en varias ocasiones que le explique a la ministra el ámbito de acción del artículo 15. Determina que el servidor público legalmente destituido, que no es el caso de Verónica Abad, ojo con eso, Verónica Abad no ha sido destituida, no podrá reingresar al sector público en un periodo de 2 años contados a partir de la fecha de la destitución. Artículo que tampoco es aplicable porque se refiere al reingreso de la servidora servidor público destituido, que nada tiene que ver con la situación de la vicepresidenta. Ella no ha sido destituida y no busca reingresar al sector público. Además, el 87 del reglamento de la LOSEP, que también lo menciona la señora ministra, determina con suma claridad que el tiempo máximo que se puede imponer para este tipo de sanción es de 30 días, lo que vuelve inconstitucional e ilegal dicha sanción. Yo creo que más claro no se puede hablar y más claro no puede explicar Pedro Cornejo justamente en esta publicación. Y de hecho, la propia ministra reconoce que no tiene un cuadro que le establezca una sanción específica para la vicepresidenta. Escuchemos el siguiente extracto, por favor, que es más cortito. La gravedad de la falta. Es decir, yo no tengo taxativamente allí un cuadro que me establezca por cada una de ellas cuántos días se debe imponer. Por eso es que exclusivamente el artículo 87 señala cuando se incumplen los deberes y responsabilidades. Y aquí viene el conflicto. ¿Qué hacer frente a una norma de textura abierta tal como la estamos analizando? ¿Qué es lo que tiene que hacer un funcionario judicial o un funcionario administrativo? La aplicación del principio de proporcionalidad, que así lo analiza y lo desarrolla ampliamente como parte de su fundamentación motivacional la señora sustanciadora de este trámite administrativo. Yo como ministra de Trabajo, evidentemente, que he leído el trámite administrativo total, todo, y consta ante usted todo el trámite administrativo. Dice la ministra que ha leído todo, ¿no? Pero ella no es la que firma una funcionaria de tercer nivel que finalmente no acudió. Ella reconoce que la norma no establece esta sanción,
¿Cómo llega a la conclusión de los 20,55% del tiempo de 2 años? No dice del 20,55% para hablar de los 155 días. La abogada, una de las abogadas que patrocinaba la defensa de la vicepresidenta, Dominic Dávila Silva, por supuesto, dice lo que todos sabemos. Hay una relación entre la sanción y lo que es inminente. Las elecciones en primera vuelta y una posible segunda vuelta. Póngame la siguiente, por favor. Señora ministra, ¿cómo es que aplica el principio de proporcionalidad? Yo le voy a decir cómo aplican el principio de proporcionalidad. Por el sujeto político que estén sancionando. ¡Qué coincidencia! Que el porcentaje del 20,55, si la memoria no me falla, coincide de sorpresa con el proceso electoral. ¡Qué coincidencia! Que justo la fórmula matemática, que tampoco existe en la norma, coincida con el proceso electoral. Entonces, esa es la respuesta de cómo el Estado, a través de estos agentes serviles al poder, están aplicando la norma. Que tras eso ni existe, pero bueno, ellos están inventando esta teoría de la proporcionalidad. Y habla de que se inventa la teoría de la proporcionalidad la abogada porque esa proporción en la sanción no existe en la norma. Carlos de Tomaso le envió un abrazo. No lo dice la Corte, lo dice la Constitución en el artículo 76, numeral 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Para que una sanción pueda ser aplicada, tiene que estar en la ley y no hay más discusión. La sanción de 150 días no está ni en la Constitución ni en la ley. La vicepresidenta de la República puede ser sancionada con base en lo que dice exclusivamente la Constitución. La Constitución para el caso, como lo hemos demostrado en varias ocasiones en este espacio, para el presidente y vicepresidente o presidente y vicepresidenta de la República establece causales específicas. Porque lo que están haciendo hoy es sentando un peligrosísimo precedente para el futuro, porque vean, parece que no se dan cuenta que esto es un carrusel, ¿ya? Y si está mal hoy, estará mal mañana. ¿Me explico? No pudieron demostrar la forma como se debía sancionar a la vicepresidenta de la República porque no hay norma, no existe, no lo lograron. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar el próximo lunes? ¿Y qué pasa si la jueza le da la razón a Verónica Abad? ¿Qué pasa si la jueza acepta la acción de protección? Ojo, que tenemos a la vuelta de la esquina el 5 de enero. Y se supone... Remarco, se supone, porque eso dice el Código de la Democracia, que el señor presidente de la República tiene que someterse obligatoriamente a una licencia sin sueldo para participar en la campaña electoral, en el tiempo que dure la campaña, del 5 de enero al 6 de febrero. ¿Qué van a hacer? Porque ya aparecen otras voces, algunos opinadores y otros abogados que dicen, no, Noboa no tiene que someterse a una licencia. Peligroso, porque tampoco lo están haciendo con los legisladores, ¿no? O sea, ya están tratando de allanar el camino ante una eventual decisión de la jueza de darle la razón a la señora vicepresidenta de la República. En serio, qué desastre esto, en lo político y en lo jurídico. Y hay gente que aplaude este tipo de barbaridades. En fin, vamos a ver si el país medita con muchísima más cabeza fría lo que está pasando al día de hoy. Porque recapitulo y solo para cerrar el comentario, pueden tener cualquier tipo de criterio en lo político e ideológico sobre la señora Abad, que yo ya lo he expresado. Pero creo que en la parte jurídica... Ya, si no respetamos lo que dicen las normas, y como repite recurrentemente Stalin Raza, estiramos la norma como plastilina para adaptar a nuestra conveniencia, estamos fritos. Eso no se soluciona con una constituyente ni con una reforma constitucional. ¿Saben qué? Eso se soluciona con un mínimo respeto a la normativa vigente, con un mínimo respeto al imperio de la ley. Lamentablemente, eso no lo entienden. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.